Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la cuarta parte de este manuscrito de Magdalena. Bueno, pues en él se nos dice que estoy ahora mirando todo esto como si fuera un sueño y sin embargo aún tan vitalmente claro. Estoy viendo todo esto como si fuera un sueño y sin embargo aún tan vitalmente claro. Piensa, por ejemplo, en los recuerdos que tenemos de nuestra más lejana infancia. Estos están todos envueltos en una especie de nebulosa, ¿no? En mi caso, yo cuando era más joven siempre recordaba que había recordado, que en otro tiempo anterior había recordado, y así me iba remontando de recuerdos de haber recordado lo que recordaba, y me veo siendo muy pequeño, y recuerdo la idea de que eso era esa imagen familiar con mis padres y abuelos, era el principio del mundo, y por eso para mí tiene un sentido personal, que claro, para otros no lo tiene. Yo cuando hablo en mi propio lenguaje, que solo yo entiendo, cuando hablo del principio del mundo, evoco esa imagen familiar. Era un día de Navidad, posiblemente el día de Reyes, y habíamos tenido la visita de nuestro abuelo, y esa imagen, es un día luminoso, todo está lleno de luz, hay paz compartida. Eso era el principio del mundo. Cualquier momento es el principio del mundo, puesto que la interpretación que en última instancia vamos a hacer de nuestra vida no va a ser una interpretación temporal, que está en el tiempo y que está en el espacio. Tiempo y espacio están en una estrecha relación, como los avances de la física nos están demostrando. La interpretación que vamos a hacer de la vida, eso es como lo dicen los filólogos, ¿no? Las cosas importantes de la vida, las cosas trascendentes, no son perceptibles por los sentidos. La amistad, la bondad, la ternura, la inocencia, la creatividad, la belleza, todo ello no es perceptible a través de los sentidos. Lo esencial es invisible a los ojos, como nos dice el Principito. No es una afirmación poética, es una realidad filológica. Lo esencial, lo importante, no es perceptible a través de los sentidos. Somos testigos de manifestaciones de amistad, de bondad, de belleza, de creatividad, etcétera, etcétera. Pero no podemos ver la amistad, la belleza, la inocencia, la creatividad, no podemos verla a través de los sentidos, percibirla. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos dice Magdalena, que nos comentaba al principio de este cuarto punto, que estoy ahora mirando todo esto como si fuera un sueño, y sin embargo aún tan vitalmente claro. Mi corazón palpita cuando vuelvo sobre la historia como si fuera ayer. Es una historia que está presente en la Magdalena, que nos está compartiendo ese recuerdo, como no puede ser de otra manera, porque si no, no lo estaría compartiendo tal como lo está compartiendo. Nos dicen algunos textos canalizados como este, como por ejemplo un curso de milagro o un curso de amor, que en última instancia, cuando olvidamos todo lo que relacionamos con la culpa, con el miedo, con el dolor, cuando olvidamos todo lo que es propio de un mundo separado, de un mundo sin Dios, de un mundo en donde impera la codicia, la ambición, la necesidad de robar desde afuera lo que en nosotros nos reconocemos. Cuando nos olvidamos de todo ello, lo único que recordamos es el amor, porque recordar significa volver al corazón. Pues desde ese corazón nos está hablando ahora Magdalena. Mi corazón palpita cuando vuelvo sobre la historia como si fuera ayer.
aquella primera noche con Yeshua aparece en mi mente tan clara como los cielos sobre Jerusalén. Bueno, había hablado de Jesús entrando en Nazaret en algún vídeo anterior, y lógicamente quería decir Jesús entrando en Jerusalén, Jesús de Nazaret entrando triunfalmente en Jerusalén. Eso es lo que decía en el primer vídeo. Después de que pude pasar a través de mis propios deseos, a través de mis deseos propios como mujer, y de ascender el camino hacia la alquimia, una relación entre un hombre y una mujer, una relación entre dos personas que comparten, no solamente es un compartir del amor, sino que aquí en el mundo es una situación permanente de aprendizaje. La persona con la cual compartimos nos está enseñando algo y nosotros a ella. Estamos compartiendo para aprender. Aunque haya un momento en el que termine el aprendizaje termina, lo que no termina es el amor, lo que no termina es la vida. Si la vida terminara, entonces imperaría la muerte, y eso es precisamente lo que rige nuestro subconsciente cuando negamos al Dios de vida. Cuando negamos al Dios de vida, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, nos dice Jesús en los Evangelios. Cuando lo negamos de manera instantánea, es el Dios de la muerte, la propia muerte, la que rige nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras interpretaciones, nuestras percepciones. Bueno, pues nos decía Magdalena que después de que pude pasar a través de mis propios deseos como mujer y de ascender el camino hacia la alquimia espiritual en la que había sido instruido, podía ver la forma del espíritu de Yeshua ya luminosa, ya brillante de luz. Ve más allá de las apariencias físicas, porque el físico, a fin de cuentas, como ya comentábamos en algún vídeo anterior, la materia no es más que la manifestación de la energía. Por lo tanto, es una interpretación la que a través de los sentidos, o gracias a los sentidos, hacemos mentalmente, hacemos psíquicamente. Es como cuando todo está oscuro, y sin embargo nos dice lo físico que nunca está todo oscuro, siempre hay alguna luz. Lo que pasa es que la percepción humana no es capaz de reconocer esa luz. Hay algún que otro animal que sí es capaz de reconocerla. Entonces no es que ese animal vea en la oscuridad, es que simplemente tiene el sentido de la vista mucho más sutil, mucho más profundo, mucho más abierto que el de los humanos. Una paloma estaba sobre su cabeza, se nos dice en este cuarto punto. Una paloma estaba sobre su cabeza, rayos plateados de luz desbordaban de ella. Los sellos de Salomón, de Hathor, de Isis, de Anubis y de Osiris estaban en su forma espiritual. Eran señales de que había pasado a través de esas iniciaciones. Había otros símbolos que no comprendí, porque venían de culturas que no conocía, o en las que no había sido instruida, como puede sucedernos a nosotros, ¿no? Con este simbolismo del cual ella nos habla, si no estamos instruidos en toda esta mitología, entre comillas, egipcia, o también hebrea. Había otros símbolos que no comprendí, porque venían de culturas que no conocía o en la que no había sido instruida, pero de los sellos egipcios que yo conocía, él estaba en el camino del alto dios Horus. Es decir, ella hace una interpretación, una valoración, establece una opinión con respecto a Jesús de acuerdo a la formación que ella ha recibido en su escuela iniciática. Pero esas etiquetas no tienen valor de por sí, no es más que una forma, es como nuestras palabras,
Las palabras no tienen valor de por sí. Un ruso, un japonés, un chino que no conozca nuestro idioma no puede comprendernos. Entonces vemos que las palabras como entidades sonoras, ni siquiera como imágenes conceptuales, tienen valor de por sí. El valor está en lo que compartimos a través de esas herramientas que llamamos palabras. Pero él no había pasado aún a través de su iniciación de muerte. Y supe en mi corazón tembloroso que eso era por lo que yo había sido llevada a él en ese momento, para fortificar su alma con los poderes de Isis y la Madre Cósmica, de modo que pudiera pasar por el portal oscuro y alcanzar el Horus. Bueno, ella viene a fortificar el alma de Jesús, que como leemos también en la Biblia, a veces pues da señales de humanidad, en el sentido de sentirse vulnerable. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, aparta de mí este cáliz si es posible, etcétera, etcétera. Esto de una mujer ayudando a un hombre pues es bastante común, ¿no? Porque a la patria la llamamos madre patria. Fortalecemos el concepto de patria con la palabra madre, pues para hacerlo más poderoso, ¿no? Hay una entidad maternal a la cual debemos de proteger. Una vez que la hemos identificado con algo paternal, al llamarlo patria, queremos todavía reforzarlo más y evocamos aquello de donde venimos, porque todos venimos de una madre. Por lo tanto, al llamar madre a la patria, queremos usurpar el valor de nuestras madres y ponérselo a un pedazo de tierra, ¿no? Que como todos sabemos, tierra no hay más que una, nada más que hay una tierra. Todos compartimos la misma tierra. Eso de mi tierra, tu tierra, defiendo mi tierra, no me gusta tu tierra, eso son ideas absurdas basadas en una interpretación equivocada de lo que es la tierra, que es una, porque todo es uno. Y el sentido de las cosas está en la unidad. Unidad es diversidad. El sentido de todo está en la unidad. Nos sentimos plenos, nos sentimos auténticos, nos sentimos abundantes cuando nos reconocemos como partícipes de todo el universo, entendiendo universo como algo que no es material, que no es temporal, sino que va más allá de esas ideas espaciotemporales. Porque nos sentimos en la unidad, nos reconocemos en la unidad, sabemos que nuestro valor está en lo que compartimos con nuestros semejantes. Lo que somos no es algo que nosotros protejamos, defendamos de los demás, al contrario, es algo que ofrendemos a nuestros semejantes. Y ahí está el valor. Lo que das es porque pertenece a ti, porque es tuyo, porque es lo propio de ti, y por eso lo das. No puedes separarlo de los demás. Al separarlo de los demás, lo separas de ti. Si separas la abundancia de los demás, la idea de abundancia ya está separada dentro de ti, ya está confrontada con la idea de carencia, y ya necesitas cultivar la idea de carencia, ya necesitas ser testigo de la carencia, de la escasez. Por eso a los ricos, todavía lo vemos en algunos países del mal llamado tercer mundo, hay ricos que les gustan rodearse de zonas suburbiales, ¿no? Y ser testigos de la miseria de los demás, así se sienten satisfechos, dicen yo soy distinto, yo soy rico, yo soy poderoso. Pero necesitan ser testigos de la pobreza de sus semejantes. En sus mentes está la misma idea de carencia, da igual que tengan esa aparente opulencia material. En sus mentes está la idea de escasez, de pobreza, determinando sus pensamientos, determinando sus emociones, determinando y condicionando todas sus relaciones. Pero él no había pasado aún a través de su iniciación de muerte. Bueno, como nos estaba comentando Magdalena, ella ha venido para fortificar el alma de Jesús.
Jesús está encarnado en formas humanas y por lo tanto nada humano le es ajeno. De la misma manera que Él ha despertado a su conciencia divina, a la conciencia de su divinidad, y por lo tanto sabe que esa divinidad es lo que anima todo. Pero tiene una labor que hacer aquí. La idea de la muerte está en Él, como está en todos nosotros que estamos encarnados en formas humanas. Por eso necesitamos que se nos fortalezca. Obviamente, yo al menos mucho más de lo que lo necesita Jesús, pero eso no significa que Jesús no lo necesite. De la misma manera que Jesús encarnado como un ser humano necesita de alimento, necesita de agua. Y eso no es una debilidad, ni siquiera es una necesidad. Es simplemente darle al cuerpo lo que el cuerpo precisa. De la misma manera que cuando vamos a la gasolinera le metimos al coche lo que el coche precisa. Y todo eso lo podemos hacer con un sentimiento de gratitud hacia el agua, hacia la energía que el agua manifiesta, hacia la fuente de vida que está en el agua. Sentirnos como un elemento de un organigrama, sentir que nuestro cuerpo es partícipe de un círculo de energía, no significa que no sintamos gratitud permanente por todo, porque cuando te reconoces en la gracia de la divinidad, la gratitud se manifiesta permanentemente. La gratitud no es una moneda para pagar, esa es la idea que desde una mentalidad de escasez tenemos de la gratitud. Aquella noche, después que hicimos el amor y utilizamos, ya nos comentaba Magdalena en algún pasaje precedente, que su historia es una historia de amor, no es un mensaje alternativo al que nos da Jesús, que ya sabemos que ha sido interpretado de miles y miles y miles de maneras diferentes, ¿no? Pero como el propio Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Aquellos que queman en hogueras a sus semejantes, aquellos que lapidan a las brujas o a las mujeres porque han sido adúlteras o supuestamente lo han sido, ¿no? Normalmente la mayoría de las mujeres a las que se les condenaba ni siquiera habían cometido los pecados que supuestamente se les atribuían, simplemente habían sido injuriadas por hombres que tenían el poder y la capacidad para vengarse de ellas, porque quizá ellas no habían accedido a lo que ellos pretendían, y por lo tanto, como le pasa a Mariana Pineda, hay un caballero adinerado, posiblemente un militar, que no puede acceder a lo que pretende y por lo tanto consigue que la maten, que la ejecuten. Por eso ella es famosa, por eso en ese tiempo no se quería ejecutar a personas que pudieran hacerse famosas, porque se podrían hacerse, como efectivamente pasó con Mariana Pineda, la viuda andaluza, que de alguna manera era partícipe de centros liberales que se oponían a las ideas absolutistas que en esa época imperaban en la sociedad española y en el gobierno de España. Bueno, pues nos dice Magdalena que después que hicimos el amor aquella noche y utilizamos y armonizamos juntos nuestros cuerpos espirituales, hacer el amor es una experiencia sagrada para aquellos que han despertado, para aquellos que son conscientes de su divinidad. Lógicamente, si lo que determina la idea de la sexualidad, de las relaciones sexuales, es esa idea de culpa que subyace en todas las religiones judeocristianas, pues ves la sexualidad como algo sucio, algo limitado, algo asqueroso,
Y eso, los que hablan en un lenguaje cómico, estoy cachondo, como dicen, ¿no? Estoy cachondo. No se toman muy en serio la sexualidad, no se toman muy en serio la unión entre una mujer y un hombre a través de la cópula sexual, ¿no? Lo vemos en el lenguaje que ellos utilizan, que denota que la idea de culpa, que la idea de suciedad que atribuyen inconscientemente aún a las relaciones sexuales sigue presente en ellos, aunque no sean conscientes, porque si no, no utilizarían ese lenguaje. Guarra, llaman guarra a la mujer que es un poco más promiscua que el común de las mujeres. Eso denota, como os comento, y el lenguaje que generalmente utilizan personas que se creen muy liberales, que se creen que tienen una mentalidad abierta, cuando verdaderamente manifiestan esa mentalidad cerrada que es propia de aquellos que le rinden culto a la culpa, que veneran el dolor, que se manifiestan permanentemente, que son determinados permanentemente por esa mentalidad de escasez. Bueno, pues como os comentaba, ese lenguaje tan grotesco que se utiliza con relación a la sexualidad da noticia de la poca consideración, de la poca estima que se tiene sobre esa misma sexualidad. Y aquí podemos ver que Magdalena, así como Jesús, lógicamente no tienen esa limitación, no tienen esa percepción tan grotesca de las relaciones entre un hombre y una mujer, y por lo tanto en la cópula sexual para ellos es interpretada como algo, como una situación de gran aprendizaje, de gran crecimiento espiritual, de un compartir, de una intimidad, de una sacralidad que no se puede expresar con las palabras. Aquella noche, después que hicimos el amor y utilizamos y armonizamos nuestros cuerpos espirituales, habiendo comenzado entre nosotros la acción de la alquimia, Yeshua se echó a un lado para dormir. Yeshua se echó a un lado para dormir. Habiendo comenzado entre nosotros la acción de la alquimia. Una palabra importante, ¿verdad? Que de alquimia viene química. De la misma palabra ambas palabras tienen la misma raíz. Alquimia. En realidad, si no me equivoco, es una palabra árabe. Alquimia. La química. Todavía lo utilizamos en este sentido. No hay química entre nosotros. O sí hay química entre nosotros. Física y química. Creo que hay una serie que se llama así, ¿no? Yo como no veo la tele, pero en la prensa y en las redes sociales pues se habla permanentemente de lo que el Gran Hermano o Caja Tonta habla permanentemente, ¿no? Entonces la alquimia es un proceso de transformación, de sanación. Ya lo habíamos hablado en algún vídeo anterior de que la sanación se da en la mente. En el cuerpo nos informa de los síntomas de cualquier enfermedad que se da en la mente, que se da psíquicamente. Hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino, que no sé si tiene que ver con eso que llaman la nueva medicina germánica, y ahí se nos pone los autores alemanes, que no recuerdo cuáles son sus nombres, nos ponen un ejemplo muy significativo, ¿no? Nos dicen que la medicina convencional es como si nuestro coche se avería y se enciende el piloto, si nuestro coche tiene una avería y se nos enciende un pilotito
rojo que nos informa de esa avería, es como si quitáramos, como si arrancáramos la bombilla y pensáramos que ya hemos solucionado el problema. Pero sabemos que eso es un síntoma que informa de otro problema, del verdadero problema que hay que solucionar. Entonces, quitando la bombilla no solucionamos el problema. La medicina convencional lo que hace es quitar la bombilla, no va a la raíz del problema, que es mental, porque la experiencia humana es una experiencia mental. No significa que tú seas mente, no significa que tu realidad eterna sea mente, sino que la experiencia humana es una realidad mental. Mentalmente estamos llegando a conclusiones, mentalmente estamos tomando decisiones, mentalmente invertimos en unas u otras emociones, y ciertamente esas son las emociones las que nos van a mover. Por eso lo llamamos emociones. Emociones, lo que nos mueve, lo que nos determina a movernos. Pero nosotros mentalmente apostamos, invertimos, nos ponemos a favor o en contra de unas u otras emociones. Aquella noche, después que hicimos el amor y utilizamos y armonizamos juntos nuestros cuerpos espirituales, habiendo comenzado entre nosotros la acción de la alquimia, Yeshua se echó a un lado para dormir. Cuando le tenía en mis brazos, cuando tenía a Yeshua en mis brazos, nos dice Magdalena, sentí un cambio dentro de mí. ¿Quién no ha sentido un gran cambio cuando abraza a la persona a la que ama? A la persona por la cual su corazón se estremece, a la persona por la que tenemos una gran admiración, una gran devoción. ¿Hay algo más maravilloso que tener entre tus brazos al ser amado? Eso nos decía Ana Frank en su diario, ¿no? Esto es una historia de amor, nos dice Magdalena, no es ninguna apostilla a lo que se nos dice en los evangelios, a lo que Jesús nos dice, al mensaje de Jesús. Cuando yo le tenía en mis brazos sentí un cambio dentro de mí, un deseo de protegerle, un deseo de estar siempre con él. Y la intuición, como el filo de un frío cuchillo, sentí la intuición como el filo de un frío cuchillo, como el filo, fijaos el contraste, ¿no?, de ese sentimiento de plenitud, de esa necesidad de proteger al ser amado, de servirle, de entregarse a él. El contraste con ese filo de frío cuchillo de que seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo, que seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo, porque efectivamente nuestra realidad no es una realidad de deseo, aunque en el mundo nos movamos por los deseos. Si tenemos deseos es que no nos reconocemos en la voluntad, en el poder de la voluntad, el poder de la voluntad. Fijaos por qué Nietzsche habla de la voluntad de poder, porque al negar en sí el poder de la voluntad como una realidad natural en nosotros, al negar ese poder de la voluntad como algo natural, de manera instantánea empezamos a cultivar voluntad de poder, porque esa voluntad de poder es una mentalidad de escasez de por sí. Quiero ser poderoso, esa es la idea de poder en el mundo, ¿no? Poder para oprimir, no para servir. Esa es la idea que vemos en los gobiernos mundanos. Porque no cultivan la idea de servicio, que es la que deberían de cultivar. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una ciudad? Una comunidad de personas que se unen para el bien de todos. Y aquel que sirve mejor a todos y su equipo, porque son los más generosos, los más altruistas, pues lógicamente van a ser los que ocupen esos puestos de responsabilidad.
pero ellos cumplen una labor determinada, ellos no sustituyen a la comunidad, como vemos que hace el Estado nos impone, como si fuera una realidad ajena a nosotros, como si no fuera una herramienta a nuestro servicio. Por lo tanto, el Estado de por sí, los estados en el mundo son degradaciones de una idea, porque los creamos para servirnos a la comunidad y lo que hacen es oprimirnos, ponen fronteras que matan a las personas. Ahora estamos preocupados, ¿no?, porque van a poner un muro entre México y Estados Unidos, y se indigna mucho aquí la gente, pero aquí, a pocos kilómetros de aquí, hay unas barreras con pinchos por lo alto. El muro ya está construido. A pocos kilómetros de aquí, cientos de personas fallecen en las aguas del estrecho cada año, y eso ya está ahí. No hace falta que venga un Trump a ponerlo, eso ya está aquí. Eso ya es un problema que hay que solucionar. Las fronteras existen porque el miedo las erige, el miedo erige las fronteras, el miedo erige los muros, el miedo construye ciudades con la idea de aislarnos de la naturaleza, pero nosotros somos naturaleza, nosotros tenemos millones y millones de pequeños seres que llamamos comúnmente bacterias, que de manera simbiótica en general conviven con nosotros, hasta el punto de que nuestros cuerpos no podrían subsistir sin esas bacterias, como bien nos dicen los biólogos. Bueno, pues yo por el momento termino aquí mi reflexión. El próximo día, si Dios quiere, pasaremos al punto 5 de los 32 que componen este manuscrito de Magdalena. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.